Ya estamos en el aeropuerto, estamos próximos a embarcar. Acabamos de llegar a Cancún, ya estamos nuevamente en México. Nos han dado 90 días para recorrer todo el país. Y después de tanto tiempo... ¡Cancuneta! Tengo un poquito de miedo de entrar a cómo puede estar esto después de 2 meses. Así que ahora es momento de abrirla y ver cómo está todo adentro. De la verdad. Y llegó la hora de abrir la Cancuneta y ver cómo está después de 2 meses parada en Cancún. Ay, no hay luz, está la batería desconectada acá, así que... A ver. Bueno. A ver. A ver, ¿me das una linterna? Pará. A ver. Que yo me acuerdo que te había dicho. Haceme acordar que puse El fusible. el fusible en... ¿Dónde? ¿En dónde? Bueno, pero se cerró la puerta del... A ver. Estamos muy bien. Muy bien. Muy bien, se había cerrado la puerta, pero esta estaba abierta. Esta no se había cerrado porque se trabó con esto. Ajá. Che, los fusibles. Sí. ¿Y acá? ¿Todo ok? ¡Yujú! Creo que puedo cantar victoria. Bueno, vamos a poner el fusible. A ver. ¡Ja! 12 la batería. 12 tiene la batería. Luces. ¡Para! ¡No, ¡qué alegría! Ay, ahora me bajó. Ahora no saben lo que vamos a dormir esta noche, porque entre que toda la última semana ha sido, o las últimas semanas de nuestra vida han sido todos los días juntándonos con amigos, con familia, disfrutando de todas las comidas argentinas, despedida acá, despedida de allá, que viajamos a Buenos Aires, que después estuvimos en la juntada, más las casi 24 horas que ha durado todo el vuelo, y no dejar de pensar en nuestra casa, que el motorhome es nuestra casa, así que esté todo bien acá. Y miren las piedras para gatos que dejamos de esto desparramado por todos lados para que absorban humedad. No pareciera que absorbieron humedad, o sea, no están como aglutinadas. Bueno. ¡Yujú! Estamos listos para salir, ¿no? Qué bueno encontrar la camioneta, así qué felicidad. Qué felicidad encontrar la camioneta perfecta, así está. Pero me imaginaba cosas mucho peores. La verdad que sí, pero una vez más el viaje te enseña a que no tiene sentido preocuparse de cosas antes sin sentido, que es algo que nos pasa muy a menudo, ¿no? O sea, que muchas veces esto, cuando uno está por salir de viaje y dice, ¿y qué pasa si ocurre tal cosa? ¿Qué pasa si? Y uno empieza a hacerse una locura de ideas en la cabeza y que no y se convierten en miedos, ¿no? Y bueno, tampoco fue tan grave dejar el motorhome. Exactamente. Obviamente que es importante que uno analice la situación, tomar los recaudos, los consejos, ¿no? O sea, me pareció muy copado lo que hicimos, de que los invitamos, si aún no lo hicieron, que vayan a ver ese video, digamos, los preparativos, pero por otro lado no volverse loco. Y bueno, es como haber dejado a un hijo por primera vez, que los padres se van de vacaciones. Le agradecemos nuevamente a Sole y Mariano que nos han cuidado de la camioneta acá. Gracias, de perfecto, verdad. Muchas gracias. No estamos con ellos en estos momentos porque no se encuentran acá en Cancún, pero bueno, fue un placer conocerlos, los momentos compartidos nos llevaron a recorrer muchísimos lugares acá por Cancún, que les estuvimos mostrando en episodios anteriores, e infinitas gracias por habernos cuidado nuestra casita. Así que nos vamos a seguir ordenando porque hemos vuelto a la realidad del vivir en un 2x2, así que es necesario ordenar para poder moverse. Esta es la primera cena en el motorhome. Después del regreso fuimos recién a un Oxxo que había ahí cerquita a comprar Vamos a zafar esta noche. Sí, una ensaladita de huevo, tomate, atún, queso y viendo una peli ahí. Extrañábamos en nuestro motorhome, ¿eh? Mucho. Estamos viendo La Sociedad de la Nieve en Netflix. Hay que volver a comer sano ahora.
Hay que descontar todos los kilos que recuperamos en Argentina. ¿Esperaste mucho este momento? ¡Ay, qué alegría! Además, pueden observar que estoy con rompeviento porque estábamos ahí con las ventanitas abiertas y corría una brisa muy linda. Ha cambiado muchísimo el tiempo, digamos, de cuando nosotros estábamos acá, que hacía muchísimo más calor. Y bueno, no sé, cuestión de suerte, pero está espectacular. Así que ya nos vamos a acostar y disfrutar de volver a estar en nuestra cama. Ahora es momento de ponerse a ordenar. Ya hemos estado lavando todas las cosas que ordenamos cuando llegamos, de los tuppers con las piedras de gatos y demás. Pero es momento de guardar la ropa porque si no, las mochilas... Hay que volver a acostumbrarse al motorhome, ¿eh? O las mochilas o nosotros, así que nos vamos a ordenar. Primera mañana de nuevo en México en el motorhome. No podemos creer, dormimos tapado con frazada anoche acá en Cancún. Literal, pero fue un placer. Antes de seguir viaje, vamos a ver las bauleras, que es lo único que no hemos revisado hasta el momento porque llegamos de noche, así que vamos a ver. Todo perfecto. ¿Verdad? Que sí. Un lujo. Todo perfecto. Perfecto. Estábamos muy preocupados con el tema de la humedad, ¿no? Porque estamos en una zona sumamente húmeda, valga la redundancia, así que... Obviamente que hay que limpiar todo un poco, pero la verdad, muchísimo mejor de lo que esperaba. Muchísimo. ¡Alaska, allá vamos! Vamos a revisar que esté todo bien porque recién sentimos un ruido, pero suponemos que es de todo el tiempo que lleva parada la camioneta y de que estaba fría nomás. Parecía estar todo normal. Yo creo que es una escenita de celos de la camioneta que quiere ruta. Sí. Vamos nomás. Arranquemos. Cuando dejamos la jacuneta, vaciamos absolutamente todas las alacenas, así que no tenemos nada de comida, ni sal, ni aceite, nada. Así que lo primero que vamos a hacer es abastecernos, así que nos vamos al súper. Si quieren ver los precios de un supermercado en México, antes de irnos de acá hicimos un video, así que les dejamos la etiqueta acá arriba, lo pueden ver para chusmear. Nos vamos a estacionar la jacuneta, que estamos totalmente desacostumbrados a la altura, al peso, a todo, así que de a poquito vamos a ir entrando en ritmo de nuevo. Casi como 2 horas después hemos terminado de hacer la compra del súper. Miren lo que es el carrito, este está hasta el moño. Espero que nos entren todas estas cosas acá en el motorhome. Siempre vamos midiendo porque por ahí hay cosas que no sé, hay cosas baratas que si agarrás 2, pero acá no podemos porque si llenamos el motorhome después no entra. Así que siempre tratamos de medir la cantidad que compramos. Gastamos $215, un poco más de lo que veníamos gastando en el súper, pero bueno, tuvimos que reponer un montón de cosas, por ejemplo, aceite, sal, pimienta, un montón de cosas que normalmente no compras todo junto porque a veces se te va terminando de a poco. Acá tuvimos que reponer todo. Estamos en proceso de ordenado. Para los que no sepan, tenemos estos recipientes que la verdad que son súper útiles. Y estamos grabando también un reel. Así que los invitamos a que nos sigan en Instagram, donde les mostramos cómo es ordenar todas las compras del súper. Y la jacuneta se está moviendo. Toma la salida hacia zona hotelera. Después de seguir organizando la casita y ordenando, porque no hemos hecho otra cosa más que eso, vamos dirigiéndonos hacia la zona hotelera, que si aún no lo hicieron, los invitamos a que vean videos anteriores donde se los mostramos, porque el plan es pasar la noche ahí hoy con el motorhome y nos vamos a encontrar
con alguien más. Y estamos llegando a nuestra parada, donde vamos a pasar la segunda noche de esta segunda etapa acá en Cancún, México. Segunda noche de motorhome del 2024 y miren quién está allá, no sé si se alcanza a ver, está la Toyo de los chicos de Ave por América. Ya estuvimos con ellos en Brasil, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras y bueno. Nos hemos cruzado montones. Buen día, un día más acá en Cancún. De nuevo volvimos a dormir con la frazadita. Están siendo un placer estas noches. Hacen unos 24 grados en estos momentos. Hay mucha humedad, pero de verdad hemos dormido con la frazada. Es una felicidad impresionante, así que vamos a arrancar con las tareas del día. Almohadón. Hay que volver a acostumbrarse a toda la rutina del motorhome, ¿eh? Me costó hacer la cama. Y para los que se están sumando y no han visto toda la rutina del motorhome, hay un video completo que hicimos de eso, pero... Tenemos que hacer uno nuevo igual, porque en este motorhome no hemos hecho. Pero Caro siempre lava los platos de la noche, entonces los dejamos acá que se sequen y a la mañana a mí me toca guardarlos. Vamos a salir a mostrarles el barrio. Miren, acá dormimos anoche, acá estaban los chicos de Ave por América que se fueron al mecánico. Acá están los chicos de dúo Calú Viajeros, Alma y Carlos. Y este es el patio que hemos tenido. Nos contaban los chicos de Ave por América que ellos habían venido para acá porque es una de las pocas, y no sé si no de las únicas, playas que hay para mascotas acá por Cancún. Así que para que lo tengan en cuenta aquellos que viajan con mascotas. Miren la cantidad de perritos en la playa. ¡Buen día! Buenos días. Ella es Alma, de dúo Calú Viajeros, desde España. ¿Qué tal el barrio por acá? La verdad es que muy bien, sinceramente hoy está espectacular la playa. Tengo unas ganas de meterse ya. Está hermoso este lugar, se ve muy tranquilo. Y miren la cantidad de acá banquitos que hay para sentarse, las sombrillitas y demás. Pero nosotros vamos a empezar con la actividad física, así que estamos viendo qué hacer, si salir a correr, hacer un poco de yoga por acá o hacer entrenamiento funcional. Pero hoy arranca la actividad física. Arranca, ¿no? o arranca. Qué placer este lugar, está hermoso. Qué placer arrancar el día acá. Caro está haciendo un extra de yoga. Yo voy a ir arrancando con la ducha. Acá ahora lo vamos a mostrar, pero en toda la playa esta que se llama Playa Coral. Y hay baños, así que yo voy a aprovechar, me voy a pegar una ducha allá. Seguramente Caro prefiera ducharse con agua caliente, así que se va a bañar acá en el motor. Y acá tenemos los baños. Miren qué lindo que están, hay un montón de gente, miren ahí trabajando, barriendo, manteniendo todo limpito. La verdad que la playa esta está muy linda, súper recomendable acá en Cancún. Y es hora de ducharse. Santi se bañó afuera, pero hay agua fría y a mí me gusta bañarme con agua calentita. ¿Qué así les que dije? me encanta bañarme en el baño de mi casa. Y hay que empezar con el... ¿cómo sería? ¿Malabarismo? No es malabarismo. Pero es sacada de cosas. Ropa sucia, un bidón. Siempre es útil tener un bidón de agua para cargar la madera, toallas. Y listo. Así de fácil, ya tenemos la ducha. Estaba olvidando algunas toallitas, porque ya me voy a acordar cuando se moje. Cómo extrañábamos nuestra rutina, el cafecito de la mañana. Vamos a probar este Juan Valdés, que no hemos tomado nunca. Lo compramos ayer en el súper.
3 horas después hemos terminado de ordenar. Qué placer ver todo en su lugar, que no haya nada dando vuelta. Igual así no dura mucho, así que hay que hacer un recuerdo visual de todo este orden. Vamos a probar. Conté en Instagram hace varios meses, estamos buscando la manera de tener algo que nos dé olor rico todo el tiempo y que no sea frágil, No se tumbe, que no se vuelque, tiene que cumplir como muchos requisitos para el motorhome. que no consuma, porque digamos habíamos comprado uno que va enchufado pero funcionaba a 110, es con resistencia y consume mucho. Así que lo que hicimos fue, este es de plástico, fue uno de los únicos que encontramos que el tarrito es plástico, y en lugar de sacarle la rosca y ponerle los palitos, le hicimos agujeritos en la tapa con un taladro y metimos bien los palitos, entonces no vuelca, entonces vos podés ir manejando, esto se va tambaleando y no debería volcar. Vamos a ver qué tal funciona. De todas maneras, lo que queremos hacer es ponerle una cinta doble faz para pegarlo ahí o atrás de la cocina o no sé, porque no tenemos tampoco muchos espacios para dejarlo fijo, porque son reducidos los espacios, porque acá la mesa se da vuelta. La casa es chiquita pero el corazón es grande. Y ahora está rica, está bien perfumada. Les contamos que el orden duraba poco. O sea, terminamos de mostrarles que estaba todo ordenado y ya era la hora de comer. Entonces ahora ya tenemos todo esto por acá. Y así es muy difícil tener un motorhome ordenado todo el tiempo. Poco pasada. Ajá. Vale, tiene el huevo un poquito más suelto. Alma se ha hecho unas tortillas españolas, miren la pinta que Mira. tiene. Esta es más sueltecita y esta es más pasadita. Es que está más cuajado el huevo. Para todos los gustos. Pues Gracias. Y esta cachorrita ya es conocida en el canal. Abby, Ella me está en su mundo. Abby. Está con la con las comida pruebas. full ahora. Solo la comida, ya saben cómo es ella con las cuestiones alimenticias, entonces sabemos que bueno, si hay comida no hay otra cosa que importe. Que bueno, felices de reencontrarnos de nuevo, amigos. Un país más. Un país más que compartimos juntos, increíble, ¿eh? Ayer en el recuento me faltó un país. Brasil, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, México. ¿Será Estados Unidos? ¿Será? ¿Será Canadá? ¿Será Alaska? Bueno, buen provecho, gente. Buen provecho. Y con este rico cafecito ya tenemos el ventilador preparado por acá porque ya se está sintiendo el calorcito. Transformamos el living comedor en oficina. Es momento de volver a trabajar después de... Igual seguimos trabajando mientras estuvimos en Argentina, pero la gente reclama al editor de los videos de YouTube. Vamos Dice, a ver ¿cuándo si- vuelven esos videos? Hoy es miércoles, vamos a ver si mañana vuelven los videos. De la mañana y con este tremendo atardecer, amanecer. Hemos cambiado los horarios. Salimos a correr un rato, vamos a aprovechar la mañana que todavía está más fresquito. La verdad que el lugar este está, miren que piola toda la ciclovía ahí y acá para correr. Hemos terminado la actividad física, hicimos un rato de yoga y nos quedamos sin agua para tomar y agua para bañarnos y el uso del motorhome. Así que salimos en búsqueda de agua para recargar. Y vamos a aprovechar a cargar combustible también. Tanque lleno de combustible, vale $1.50 el litro de diésel acá en México. Nos ha salido casi $100 llenar el tanque de la camioneta. Estábamos contentos que habíamos encontrado una canilla. No hay agua. Como les contábamos en videos anteriores, el tema del agua, en la mayoría de los lugares, cuando conseguimos no nos recomiendan tomar esa misma agua. Entonces hay muchas de estas estaciones
en las que uno viene con su bidón de 20 litros y te cuesta 12 pesos el botellón o 7 medio botellón. Como nosotros no tenemos un botellón grande, venimos con todas las botellas. Ya estamos cargando agua. Hay lugares donde es muy fácil conseguir agua, o zonas, porque por ahí en un mismo país son que es más fácil y otra más complicada. Acá no es tan fácil cargar agua, así que cuando conseguimos aprovechamos, llenamos bien el tanque. También cargamos agua potable, así que estamos listos, casi listos para volver a las rutas. Hoy va a ser día de mantenimiento para la jacuneta. Queremos aprovechar, agradecerle a la gente de Silfred que siempre está ahí para responder cualquier consulta y cualquier cosa que pase con el motorhome. Vamos a cambiar un puerto USB que ha dejado de funcionar y un push lock, que es el sistema de trabas de la puerta, que si bien sigue andando pero por ahí hace renegar, así que vamos a aprovechar a cambiar. Listo, miren, así funciona este sistema, se aprieta y ahí sale esa trabita que traba en la chapita esa que está ahí. Entonces cuando uno cierra queda ahí embutido, no molesta, y cuando uno aprieta tiene la manijita para poder abrir el cajón o la puerta, lo que sea. Listo, USB funcionando. Este lo bueno que es doble, entonces acá vamos a poder cargar los dos celulares a la noche y tiene tapita para que no moleste la luz. Y aprovechando a seguir mimando a la jacuneta, vamos a hacer algo que teníamos muchas ganas de hacer hace ya varios meses. Miren lo que tenemos acá, banderitas, y faltan estas dos en un futuro, así que les vamos a ir a pegar a la jacuneta. Última bandera, miren qué lindas que se ven las banderas de los 18 países por los que ha pasado Hakuna Matata por el mundo con la jacuneta, porque locura, República Dominicana no fue cuenta, solo, no no cuenta. Son de la jacuneta las banderas. Qué lindas que se ven, me encanta, y acá queda el espacio para Estados Unidos, Canadá, así que Alaska, allá vamos. Y después de varios días, porque nos hemos quedado más de lo que teníamos en mente, nos estamos trasladando a otro lugar que ya les habíamos mostrado de noche cuando estuvimos visitando Cancún, que es el Malecón. Es un lugar muy lindo y una de las parejas que conocimos acá, los chicos son cantantes, así que para que vean que hay 1.000.000 de formas de financiarse viajando, así que les vamos a ir a ver que hoy van a cantar y nos vamos para allá. A ver esa palma, todo el mundo en el malecón de Tajamar, vámonos, y una vueltita, 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 vueltita. Y tú eres un santo Sandy, sin errores. Ay, amigo, voy a darte, escucha, un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si se quiere. Ay, mira mi Dieguito. O cómprate una daga para ella que no le pague. ¡Ja, ja, ja! El baile del dúo Calú. Vámonos arriba todo el mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Esas palmas arriba, familia, con alegría, con energía. ¡Ta, ta! 1, 2 y 3 y 4. ¿Y quién lo trae? 1, 3 al otro. 1, 3 a un lado. 1, 3. Ya en los videos anteriores les habíamos mostrado desde este mismo lugar cómo se ve toda la zona hotelera de noche. Se ve re lindo. Y para allá, que todo esto es Puerto Cancún, muchos edificios. Y realmente esta zona está hermosa. Miren todos los motorhome que somos. Ahí están los chicos de Dúo Calú Viajeros, de Bike Van, los chicos de Ave por América. Acá está la jacuneta con sus nuevas banderitas. Y los chicos de Viajando na Terra, que son brasileros.
Así que desde acá, desde Cancún, se termina este episodio. Los invitamos, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Si quieren compartir una historia en Instagram de que están viendo este video, ahí también nos pueden seguir por las redes, por las demás redes, Instagram, Facebook, TikTok. Y nos vemos el próximo jueves en un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Así seguimos recorriendo juntos México. Y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos.